Crítica a la Constitución ecuatoriana del año 2008. En este caso vamos a hablar sobre un tema que contenga una crítica a la Constitución de Montecristi del año 2008, tanto en su parte orgánica como en su parte dogmática. Como bien sabemos, el Estado ecuatoriano es un Estado garantista de derechos desde que entró en vigencia la Constitución del año 2008, ya que en ella se contempló un amplio catálogo de derechos fundamentales o derechos humanos. Y el fin de un Estado garantista es precisamente proteger los derechos y garantizar el pleno ejercicio de los mismos. La Constitución se basó en el paradigma neoconstitucional, ya que este se centra en garantizar los derechos del ser humano. Y hablando sobre ya la crítica o el tema que contiene la crítica a la Constitución del año 2008, nos referimos a que esta ya que trajo consigo ya una contradicción básica. ¿Por qué? En su parte dogmática, la Constitución establece principios democráticos amplios y establece también derechos y garantías constitucionales, mientras que en su parte orgánica consagra un sistema antidemocrático, ya que concentra el poder único y autoritario en la presidencia, es decir, concentra el poder al presidencialismo. Aquí ya se da la contradicción, porque reconoce o establece principios democráticos en su parte dogmática, pero en su parte orgánica consagra un sistema antidemocrático, ya que el presidencialismo, al concentrar el poder al presidente, no va a requerir de un criterio democrático para resolver cuestiones del Estado. La Constitución de Montecristi contempla tres conceptos: el presidencialismo reforzado, el garantista y la participativa. Estos tres conceptos han estado en constante tensión, ya que el hiperpresidencialismo o la concentración del poder en la presidencia no es compatible con la Constitución, ya que la Constitución está basada en derechos humanos y ella favorece a la participación ciudadana. Al concentrar el poder al presidencialismo, deja a un lado la participación ciudadana o el régimen democrático. El hiperpresidencialismo debilitó la competencia o las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional y frente a un poder ya debilitado, Ecuador buscó reforzar la cabeza del poder ejecutivo, y es por ello que el jefe de Estado llegó a tener varias facultades, como el de vetar un proyecto de ley que ya no es conocido por el Parlamento como lo era antes, sino que ya podía resolverlo solo el jefe de Estado. El panorama constitucional ecuatoriano sí tiene un desequilibrio entre las facultades del derecho legislativo o del poder legislativo, y el poder ejecutivo, ya que en el régimen presidencialista ecuatoriano muestra su lado autoritario. O sea, hay una contradicción entre estos dos poderes, dando a notar de que el presidente puede hacer uso y goce de sus competencias o de sus facultades constitucionales sin requerir el criterio democrático o la participación ciudadana, y asimismo podría ampliar su poder e incluso ir en contra de la misma Constitución para poder ejercer su poder. Entonces podríamos hablar o podríamos decir de que el dilema constitucional se centra entre el autoritarismo y la intergobernabilidad, ya que la Constitución de Montecristi, con el fin de debatir el neoliberalismo, acentuó al presidencialismo como eje central del sistema constitucional
y desplazó los demás poderes a un segundo plano. He aquí el problema de que la concentración del poder al presidencialismo dejó o debilitó a la Asamblea Nacional. Y, por ejemplo, se dio lo de la muerte cruzada, en el cual el presidente puede destituir a la Asamblea, y viceversa, la Asamblea puede destituir al presidente. Pero desde que entró en vigencia o se promulgó la Constitución, no ha habido ningún pronunciamiento acerca de la muerte cruzada, y el poder o el concentrar el poder al presidencialismo deja a un lado los principios democráticos reconocidos en la Constitución, ya que, como mencioné, el presidente puede hacer uso y goce de sus facultades sin requerir el criterio democrático, y yéndose en contra de lo reconocido en la misma Constitución. Bueno, eso es lo que he podido hablar acerca de esta crítica con respecto a la concentración del poder en el presidencialismo.